Acababa de clavar el cuchillo en la mesa de roble, justo entre los dedos temblorosos de mi primo Javier. Y susurré: esto es por los 500 millones que me robaste, cabrón. Por cada euro que se evaporó en tu codicia. Sus ojos, antaño fríos como el acero de un contrato, se llenaron de un terror puro, el mismo que yo había sentido cuando todo se derrumbó. No lo maté esa noche. La muerte es demasiado misericordiosa para traidores como él. Lo dejé vivo para que sintiera el peso de lo que vendría. Para que cada amanecer en Madrid le recordara que la venganza no es un acto, sino un veneno lento. Madrid, esa bestia de hormigón y ambición que devora sueños y escupe ruinas, era el escenario perfecto para nuestra ruina familiar. Yo, Alejandro Ruiz, había construido un imperio desde las cenizas de un barrio obrero en Lavapiés. De niño, vendía churros en las calles empedradas, oliendo a aceite quemado y a promesas rotas de mis padres, que murieron en un accidente de tráfico cuando yo tenía 15 años. Javier, mi primo por parte de madre, era el único lazo que me ataba a esa sangre maldita. Creció en el mismo barro, pero con una astucia que lo hacía parecer un lobo entre corderos. Juntos, fundamos Ruiz Asociados, una firma de inversiones que escaló de garajes a torres de cristal en la Castellana. Éramos invencibles, o eso creíamos. El acuerdo de los 500 millones llegó como un rayo en una tormenta seca. Era 2023, y el mercado inmobiliario español bullía con la fiebre post-pandemia. Un consorcio saudí, atraído por nuestras conexiones en el sector hotelero de la Costa del Sol, nos ofreció el trato de nuestras vidas: desarrollar un complejo de lujo en Marbella, con fondos ilimitados y un retorno que nos convertiría en reyes. Firmamos preliminares en un yate anclado en el puerto de Málaga, bajo el sol abrasador que hacía brillar las copas de champán como diamantes falsos. Javier y yo brindamos esa noche, riendo hasta las lágrimas, jurándonos lealtad eterna. Somos familia, Alejandro, dijo él, golpeando mi hombro con esa sonrisa que ocultaba colmillos. Yo le creí. Dios, cómo le creí. Pero la traición se cuece a fuego lento, y el mío empezó con un sobresellado. Lo recibí una mañana de octubre, en mi despacho del ático con vistas al retiro. Era un sobre anodino, lacrado con cera roja, sin remitente. Dentro, documentos falsificados, extractos bancarios que me pintaban como un lavador de dinero, vinculado a carteles colombianos. Absurdos, pero letales. El consorcio se retiró en menos de 24 horas, citando irregularidades éticas. 500 millones evaporados. Mi mundo se resquebrajó como el cristal de una copa al caer. Llamé a Javier esa misma tarde, furioso, y él juró por la tumba de nuestra abuela que investigaría. Confía en mí, primo. Lo arreglaré. Esa noche, en el ático, mi esposa Elena me encontró hecho un ovillo en el suelo, rodeado de papeles. Elena, con su cabello negro como la medianoche andaluza y ojos que prometían redención, era mi ancla. Nos conocimos en la Universidad Complutense, ella estudiando psicología, yo devorando libros de finanzas para huir de la pobreza. Se casó conmigo no por el dinero, entonces no tenía un céntimo, sino por el fuego que ardía en mis venas. Alejandro, levántate, me dijo, arrodillándose a mi lado. Sus manos, frías como el mármol, me tocaron la mejilla. Esto no te define. Somos más que números. Pero en ese momento, el odio ya germinaba. No era solo dinero, era mi legado, el sueño de mis padres, la dignidad de un hombre que había arañado cada victoria con uñas y dientes. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados y llamadas frenéticas. Descubrí que el sobre provenía de una filial anónima en Panamá, pero las huellas digitales apuntaban a alguien interno. Sospeché de competidores como el grupo de Víctor Salazar,
Un tiburón inmobiliario que nos odiaba desde que le ganamos un contrato en Barcelona. Pero Javier actuaba extraño. Sus reuniones se alargaban. Sus excusas se multiplicaban. Una noche, lo confronté en el bar de la Gran Vía donde solíamos celebrar. Dime la verdad, Javier. ¿Estás metido en esto? Él negó con vehemencia, pero sus ojos esquivaron los míos como un ladrón en la noche. Eres paranoico, Alejandro. El estrés te está comiendo vivo. Bebimos en silencio. El jazz de fondo ahogando nuestras mentiras. Elena intentó mediar, como siempre. Ella era la pacificadora de nuestra familia disfuncional, la que organizaba cenas en nuestra casa de Chamartín para recordarnos que la sangre no se negocia. Habla con él, amor. La familia es lo único que nos queda. Me suplicó una madrugada, mientras el insomnio me devoraba. Pero yo ya había cruzado la línea. Contraté a un investigador privado, un ex policía andaluz llamado Paco con cicatrices de la ETA en su alma. Encuéntrame al hijo de puta que selló ese sobre, le dije, deslizando un fajo de billetes sobre la mesa grasienta de su oficina en Malasaña. Las primeras pistas fueron migajas, transferencias offshore a una cuenta ligada a Javier. Al principio, lo negué. Era mi primo, el chico que me cubrió las espaldas cuando los matones del barrio me acorralaron por una deuda de mi padre. Pero las pruebas se acumulaban como nubes de tormenta. Paco me mostró correos encriptados, Javier vendiendo información confidencial a Salazar por una tajada del pastel. El sobre no era solo falsificación, era una bomba diseñada para destruirme, y Javier había encendido la mecha. La rabia me consumió como ácido. Imaginé su cuello entre mis manos, suplicando piedad. Pero la venganza, aprendí esa noche, no es ciega, es un bisturí afilado. Decidí no actuar de inmediato. En lugar de eso, fingí ignorancia. Sonreí en las reuniones. Invertí en apariencias. Elena notó el cambio, sus besos se volvieron interrogantes. ¿Qué te pasa, Alejandro? ¿Estás distante? Le mentí. Por primera vez en nuestra vida juntos. Solo trabajo, cariño. Pronto todo volverá a la normalidad. Pero en mi mente, el plan se tejía como una red de araña, destruir a Javier no con balas, sino con su propia codicia. Le daría cuerda, lo dejaría colgarse solo. Y cuando cayera, el mundo sabría que la traición tiene un precio que se paga en sangre y lágrimas. El odio es un amante celoso, te envuelve en la oscuridad. Susurra promesas de justicia mientras te roba el sueño. Cada noche, en el silencio de nuestro dormitorio, revivía el momento en que Paco me entregó el dossier, fotos granuladas de Javier en un café de la Plaza Mayor, recibiendo un maletín de un emisario de Salazar. Lo siento, jefe, murmuró Paco, su voz ronca por años de humo y secretos. La familia duele más que los extraños. Tenía razón. Javier no era un enemigo anónimo, era el hermano que elegí, el que me ayudó a enterrar a nuestros padres bajo un cielo plomizo de invierno, prometiendo que juntos conquistaríamos el mundo. Recordé nuestra infancia en Lavapiés, esos callejones donde el olor a fritanga se mezclaba con el eco de flamenco de las tabernas. Javier, 2 años mayor, me defendía de los pandilleros que nos llamaban huérfanos de mierda. Nadie toca a mi sangre, gruñía, blandiendo un palo como un caballero andante. Juntos, soñábamos con escapar, él con mansiones en La Moraleja, yo con una familia que no se rompiera como cristal barato. Fundamos la empresa en un sótano húmedo, con una máquina de escribir prestada y deudas que nos ahogaban. Éxitos pequeños al principio, un piso rehabilitado en Malasaña, un préstamo para un local en Chueca, nos forjaron en acero. Pero el éxito corrompe, transforma aliados en rivales. Elena fue mi salvación en esos años duros.
La conocí en una manifestación contra la burbuja inmobiliaria de 2008. Ella con un cartel que decía vivienda digna ya. Yo infiltrado para un cliente. Su pasión me desarmó, esa noche. En un bar de tapas en La Latina. Hablamos hasta el alba de injusticias y redención. Se casó conmigo en una ceremonia sencilla en Toledo, con vistas al Tajo dorado al atardecer. Te elijo a ti, no a tus sueños, me dijo, y creí que era verdad. Pero ahora, con la traición de Javier royéndome las entrañas, dudaba de todo. ¿Cuántos secretos guardaba ella? Sabía de las noches en que Javier y yo cerrábamos tratos turbios. Bordesando la ley para sobrevivir, el plan de venganza cobró forma en las sombras de mi despacho. Fingí una recuperación milagrosa, organicé una gala benéfica en el Palacio de Cibeles, donando fondos ficticios a causas sociales para limpiar mi imagen. Javier mordió el anzuelo, eufórico. Eres un genio. Primo, esto nos pone de nuevo en el mapa. Le sonreí, pero en mi bolsillo ardía un USB con pruebas irrefutables, grabaciones de sus llamadas a Salazar, donde vendía no solo datos, sino mi alma por 30 piezas de plata. 30 millones. Para ser precisos, una miseria comparada con los 500 perdidos. Involucré a un intermediario inesperado, Marcos, el contable de la firma. Un hombre anodino con gafas empañadas y un tic nervioso que lo delataba como honesto en un mundo de serpientes. Lo encontré en un parque del Retiro, alimentando palomas con migas de pan. Marcos, necesito tu lealtad. No a la empresa, sino a la verdad. Le mostré fragmentos del dossier, omitiendo el lazo familiar para no asustarlo. Él palideció, pero asintió. Javier siempre fue ambicioso. Demasiado. Lo ayudaré, señor Ruiz. Marcos se convirtió en mi peón, alteró libros contables sutilmente, plantando semillas de duda sobre las finanzas de Javier. Nada ilegal, solo suficiente para que los auditores olieran podredumbre. Mientras tanto, el conflicto familiar estallaba. Mi tía Rosa, hermana de mi madre y madre de Javier, me llamó histérica una tarde de lluvia torrencial. Alejandro, hijo, ven a casa, Javier está destrozado, dice que lo estás acusando sin pruebas. Su voz, quebrada por décadas de viudez y orgullo castellano, me pinchó el corazón. Fui a su piso en Usera, un laberinto de muebles antiguos y fotos desvaídas. Javier estaba allí, pálido como un fantasma, negando todo con lágrimas en los ojos. Primo, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Somos sangre del mismo río. Lo abracé, fingiendo perdón, pero mi mente calculaba, Rosa era su escudo, la matriarca que lo absolvería de cualquier pecado. Tendría que romperla también, o al menos usarla. Elena sospechaba. Nuestras cenas se volvieron batallas veladas. Estás cambiando, Alejandro. Ese fuego que amaba se está convirtiendo en hielo. Intenté tocarla, pero ella se apartó. Háblame. ¿Es por el dinero? ¿O hay algo más? Le conté medias verdades, rivales. Estrés. Pero en la intimidad, el abismo crecía. Soñaba con Javier riendo a mis espaldas, con Elena susurrando secretos en su oído. Era Perenui. Paco me advirtió, la traición envenena todo. Jefe. No dejes que te coma. Pero el veneno ya fluía. El primer golpe lo di en una junta de accionistas. Presenté nuevas evidencias anónimas cortesía de Marcos que cuestionaban la integridad de Javier. No lo acusé directamente, solo insinué. El salón del Hotel Ritz se llenó de murmullos, miradas acusadoras. Javier sudaba, defendiendo su honor con voz trémula. Esto es una calumnia. Mi primo lo sabe. Yo guardé silencio, mi expresión un máscara de dolor herido. Esa noche, solo en el coche, lloré por primera vez. No por él, sino por el niño que fuimos, perdido en el laberinto de la codicia. La sociedad madrileña,
esa jauría elegante de banqueros y socialites. Olió la sangre. Invitaciones se evaporaron. Rumores corrían como vino en una boda. Salazar, el verdadero titiritero, me contactó a través de un intermediario. Retira las acusaciones. Ruiz, o te entierro. Reí en la llamada. Mi voz un filo, ya estoy bajo tierra. Víctor. Ahora te toca a ti. Pero el juego se complicaba. Elena descubrió parte del plan al encontrar el USB en mi cajón. Dios. Alejandro, vas a destruir a tu familia por venganza. Sus ojos, llenos de decepción, me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. No es venganza. Mentí. Es justicia. Ella se fue a casa de su hermana en Sevilla, dejando un vacío que el odio llenó al instante. La ausencia de Elena era un vacío que resonaba como un eco en las catedrales góticas de Toledo, donde nos prometimos amor eterno. Madrid, con su pulso febril de tráfico y neón, se sentía más hostil que nunca. Caminaba por el Paseo del Prado al amanecer, el Museo del Prado a mi izquierda como un guardián mudo de pasiones humanas, y juraba que no me rompería. Javier, ajeno a mi tormenta interna, redobló esfuerzos por salvar la fachada. Organizó una reconciliación familiar en su chalet de La Moraleja, un bastión de lujo suburbano donde el césped era más verde que la envidia. Llegué con una botella de Rioja Reserva. Mi sonrisa un arma cargada. Tía Rosa me abrazó como a un hijo pródigo, sus manos huesudas oliendo a lavanda y aros de cebolla frita. Mi niño. Gracias a Dios. La familia unida es un muro contra el diablo. Javier nos sirvió paella en el jardín, el humo del arroz elevándose como incienso falso. Hablamos de trivialidades, el tiempo caprichoso, el Real Madrid tropezando en liga. Pero bajo la mesa, mis dedos tamborileaban el ritmo de la cuenta regresiva. Marcos había plantado la semilla, un auditor independiente, contratado por inversores nerviosos, husmeaba en los libros. Javier lo sabía, su risa era forzada, sus ojos dardos en busca de traidores. Esa noche, mientras fingíamos camaradería, le tendí la trampa. Primo, he encontrado un nuevo inversor. Árabe, discreto. Pero necesito tu firma en un sobre sellado para confidencialidad. Sus ojos se iluminaron, codiciosos. Por fin, firma lo que sea, Alejandro. Juntos de nuevo. Lo hizo, sin leer, su pluma rasgando el papel como un juramento roto. Dentro del sobre, no había contrato, solo una copia de sus correos traidores, listos para enviarse a la fiscalía por fraude. Lo sellé yo mismo, con la misma cera roja que destruyó mi vida. Por la familia, brindé, y bebimos, el vino amargo en mi lengua. El conflicto escaló al ámbito legal. La policía anticorrupción allanó las oficinas de Ruiz y Asociados una semana después. Un circo de flechis y esposas que Javier no vio venir. Lo detuvieron en su despacho, gritando mi nombre como un maldito. Alejandro, esto es obra tuya. Hijo de puta. Los medios lo devoraron. Escándalo en el sector inmobiliario. Primo acusa a primo de sabotaje millonario. Tía Rosa me llamó sollozando desde el hospital, donde un infarto la había postrado. Lo has matado, Alejandro. Has matado a mi hijo. Colgué, el teléfono pesado como plomo, y vomité en el baño de mi ático. La venganza era dulce, sí, pero teñida de hiel. Elena regresó de Sevilla como una tormenta. Entró en el piso hecha una furia, su maleta golpeando el suelo de parqué. ¿Satisfecho? ¿Has visto las noticias? Tu primo en la cárcel, tu tía al borde de la muerte. Esto es justicia. Intenté explicarle, mostrarle las pruebas, pero ella las rechazó como veneno. Eres igual que él, codicioso, ciego. La familia no es un negocio, Alejandro. Hicimos el amor esa noche por última vez, un acto desesperado de conexión,
sus uñas clavándose en mi espalda como anclas. Al amanecer, se fue de verdad, dejando una nota: encuentra tu alma antes de que te pierdas. El vacío la devoró, empecé a beber. Solo. En bares de Malasaña, donde los poetas malditos recitaban versos de Lorca. Paco, mi investigador, se convirtió en confesor. Nos reuníamos en su tugurio, fumando puros cubanos rancios. Jefe, la ley es lenta, pero Javier tiene abogados caros. Podría salir en fianza y contraatacar. Tenía razón. Salazar, oliendo oportunidad, me ofreció un trato: retirar cargos a cambio de una alianza. Únete a mí, Ruiz, o muere solo. Rechacé, pero el miedo se coló. Soñaba con Javier libre, vengativo, destruyendo lo poco que quedaba. El odio me impulsaba, pero la soledad lo erosionaba. Llamé a Marcos: acelera el Oditer. Quiero que sangren. El Duist menor llegó en una visita a la cárcel de Soto del Real, un monolito gris en las afueras de Madrid. Javier, tras las rejas, parecía envejecido 10 años, barba descuidada, ojos hundidos. Siéntate, traidor, escupió. No lo hice. Confiesa, Javier. Porque me vendiste. Río, amargo. Porque tú lo tenías todo, Alejandro. La esposa perfecta, el imperio. Yo, solo sombras. Salazar me prometió la mitad, creí que podría comprarte después. Su confesión fue un puñetazo: no era solo codicia, sino envidia pura, la ponzoña de hermanos caídos. Elena lo sabía, añadió, y el mundo se tambaleó. ¿Qué? Le conté todo una noche de borrachera. Pensé que me ayudaría a convencerte. Pero ella te ama, primo. Más de lo que mereces. Salí de allí mareado. El sol de noviembre se me bre cegándome. Elena cómplice. No, imposible. Pero la duda se plantó como una espina. Conduje errático por las 6, lágrimas nublándome la vista. La venganza, que creí lineal, se ramificaba en laberintos. Llamé a Elena, pero su teléfono sonaba en el vacío. En su lugar, un mensaje de Marcos: el Oditer encontró algo más. No solo Javier. Involucra a Salazar y a un político local. El juego se agrandaba. La red de corrupción era un pulpo con tentáculos en el gobierno autonómico. Mi plan, antes quirúrgico, amenazaba con explotar como dinamita. En las noches de insomnio, paseaba por el templo de Devot, ese pedazo de Egipto en Madrid, bajo estrellas indiferentes. Pensaba en mis padres, en su tumba olvidada en el cementerio de la Almudena. Perdóname, mamá. He convertido el dolor en monstruo. Pero el monstruo rugía, exigiendo más. Preparé el siguiente movimiento: filtrar las pruebas a El País, anónimamente. Javier caería más hondo. Salazar se vería salpicado. La sociedad, esa bestia hipócrita, aplaudiría al principio, luego me cazaría como a un paria. El clímax se gestó en la penumbra de un club privado en Salamanca, donde los tratos se cierran con cigarros y whiskies ahumados. Invité a Salazar bajo pretexto de negociación, mi corazón latiendo como un tambor de guerra flamenca. Él llegó puntual, traje impecable, sonrisa de tiburón. Ruiz, qué sorpresa. Vienes a arrodillarte. Nos sentamos en un reservado, tapizado en terciopelo rojo como sangre coagulada. No, Víctor. Vengo a enterrarte. Deslicé una carpeta sobre la mesa: pruebas de sus pagos a Javier, lavado a través de hoteles fantasma en Ibiza. Sus ojos se entrecerraron. Calculadores. Interesante. Pero ¿sabes qué, chaval? Ese sobre que te jodió no fue idea mía. Javier lo ideó solo, desesperado por tu sombra. Mentía. Lo sabía por Paco, pero lo dejé hablar. Grabadora oculta en mi reloj.
Y tu mujercita. Elena. Ella olió el trato meses antes. Me advirtió que Javier era inestable. Bonita, ¿verdad? Psicóloga, al fin y al cabo. El golpe fue certero, mi puño se cerró, pero me contuve. Mientes. Él rió. Pregúntale. O mejor, no. Algunas verdades matan más que balas. Salí del club tambaleante. La ciudad un borrón de luces navideñas prematuras. Conduje a Sevilla esa misma noche, la A4 devorando kilómetros bajo una luna plateada. Elena abrió la puerta de la casa de su hermana en Triana, vestida con un camisón sencillo, el Guadalquivir susurrando a lo lejos. «Alejandro, ¿qué haces aquí?» La abracé, desesperado, y ella cedió por un instante. Dentro, en la cocina de azulejos sevillanos, la confronté. «Dime la verdad. ¿Sabías de Javier?» Lágrimas brotaron. Sí. Me lo contó una noche, ebrio. Quería que te lo dijera, que mediara. Pero tú. Estabas tan roto, tan obsesionado con el dinero. Temí que lo mataras. Su confesión fue un terremoto, no traidora, sino testigo muda, paralizada por el miedo a perdernos a todos. Te elegí a ti, siempre. Pero tu venganza nos está destruyendo. Hicimos el amor en el sofá, un bálsamo temporal, pero al amanecer, el abismo persistía. Vuelve conmigo, le supliqué. Lo detendré. Ella negó. Demasiado tarde. Has abierto la caja de Pandora. Regresé a Madrid con el alma hecha jirones, solo para encontrar a tía Rosa en mi puerta, demacrada, un rosario entre dedos temblorosos. Javier está en huelga de hambre. Por favor, retíralo todo. Es tu sangre. El conflicto social estalló, protestas de inversores estafados frente a nuestras oficinas. Pancartas gritando Ruiz ladrón. La ley. Esa dama ciega. Citó mi nombre. Interrogatorios en la comisaría de Canillas, donde detectives con aliento a café me escudriñaban como a un criminal. Señor Ruiz, su primo alega montaje. Pruebas. Mostré todo. Pero la duda se filtraba, y si Javier contraatacaba con mentiras sobre mí, Marcos desertó entonces, aterrorizado. Lo siento, señor. Salazar me amenazó. Mi familia. Me dejó solo, el peón convertido en rata. El odio alcanzó su cenit en una gala de la Cámara de Comercio. El Palacio de Congresos, un hervidero de esmóquines y joyas. Javier, en libertad condicional, apareció escoltado. Su presencia un desafío. Me acerqué, copa en mano, el salón girando como un carrusel infernal. Primo, murmuró, voz ronca. Hablemos. Puedo arreglarlo. Lo seguí a un balcón, el viento frío de diciembre azotando nuestras caras. Allí, bajo las estrellas indiferentes, sacó un sobre idéntico al mío, sellado, con cera roja. Firma esto. Retira cargos, y te devuelvo tu vida. Mi mano tembló al tomarlo. Dentro, no documentos, sino fotos, yo y Elena en Sevilla, tomadas esa misma semana. Alguien nos vigilaba. Salazar. Sí sé. Javier negó. No. Elena. Ella me lo dio, para protegerme. Dijo que tu venganza nos mataría a todos. El mundo se fracturó. La traición final, no de sangre, sino de alma. Empujé a Javier contra la barandilla, mi antebrazo en su garganta. Mientes. El jadeo. Ojos desorbitados. Prueba. Ábrelo. El sobre cayó, revelando una carta de Elena, Alejandro. Para. Javier es inocente en parte, yo lo incité a confesar para salvarte. Te amo, pero esto acaba. El twist me golpeó como un rayo, Elena. No villana, sino arquitecta secreta. Había jugado a dos bandas, usando su psicología para manipularnos.
creyendo salvar la familia. Javier. No monstruo puro, sino peón en su telaraña. Yo, el vengador ciego, había acelerado la ruina. Grité. Un alarido primal que ahuyentó a los invitados. La policía irrumpió, me esposaron mientras Javier tosía. Libre. El clímax no fue muerte, sino revelación. La venganza devora al vengador primero. La detención fue un circo, flechistegadores. Titulares en ABC clamando drama familiar, Ruiz ataca a su primo en gala millonaria. Pasé la noche en una celda de la comisaría. El hedor a orina y desesperación recordándome lavapiés. Elena vino al amanecer. Su rostro pálido tras el vidrio divisorio. Idiota, susurró. Te lo advertí. Le conté todo. El sobre. Las fotos. Ella lloró. Quise detenerte. Javier me juró redención. Creí en él. Pero tú. Tu rabia nos cegó a todos. Salió en fianza, gracias a abogados que devoraron mis últimos euros. Tía Rosa, recuperada milagrosamente, me esperó en casa con una sopa caliente y un sermón bíblico. El Señor perdona, Alejandro. Pero tú has sembrado vientos. Javier evitó verme. Rumores decían que huía a Marbella, lamiendo heridas. Salazar, astuto, se evaporó en un jet privado, dejando tentáculos cortados. La firma colapsó, quiebra declarada, activos embargados. Caminé por Madrid como un fantasma, pidiendo prestado a sombras pasadas. El conflicto legal se enredó, cargos contra mí por agresión, contra Javier por fraude. Elena testificó. Su voz firme en el juzgado de la Plaza de Castilla. Alejandro actuó por dolor, no maldad. Javier, por debilidad. El juez, un madrileño curtido con bigote gris, sentenció condicional a ambos. La familia es frágil, no la rompan más. Pero las consecuencias eran irreversibles. Inversores demandaron. Perdí la casa de Chamartín, vendida en subasta por migajas. Elena se quedó. Pero nuestro amor era un cascarón, besos mecánicos. Noches de silencio. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me invadió como una marea. Visité a Javier en su piso destartalado de Vallecas. Un contraste cruel con la moraleja. Abrió la puerta demacrado. Barba de varios días. Entra, primo. No nos abrazamos, hablamos como extraños. Lo siento, murmuró. La envidia me comió. Pero Elena. Ella salvó lo que quedaba. Asentí. Lágrimas calientes. Yo también. El dinero nos mató. Juramos paz. Frágil como cristal. Pero el twist resonaba. Elena había orquestado no traición, sino salvación retorcida. Su incitación a Javier era un farol para exponer a Salazar. Pero mi ceguera lo torció todo. La sociedad nos escupió, amigos fingidos se volvieron enemigos. Invitaciones evaporadas. Volví a Lavapiés, alquilando un piso modesto sobre una carnicería. Allí, en las calles que me forjaron, empecé de cero, consultorías freelance, noches escribiendo memorias amargas. Elena se unió. Su psicología ahora herramienta para sanar, no manipular. Podemos reconstruir, dijo, embarazada de nuestro primer hijo, noticia que llegó como un milagro en primavera. Pero las cadenas de reacción persistían. Tía Rosa falleció en verano, su corazón roto por duelos dobles. En el funeral, bajo cipreses del cementerio, Javier y yo cargamos el ataúd, hombros temblorosos. Por ella, susurró. La rabia se disipó, dejando vacío. Salazar reapareció en noticias, arrestado en Dubái por lavado. Su imperio desmoronándose. Justicia poética, pero tardía. Los años post-traición fueron un purgatorio lento. Madrid transformada en un espejo de mi alma fracturada. Javier y yo reconstruimos tímidamente una pequeña agencia en un local de Usera, lejos de torres relucientes. No éramos ricos, pero honestos.
tratos pequeños, clientes leales. Él se casó con una maestra de escuela. Su risa recuperada en parques infantiles. Yo, con Elena, crié a nuestro hijo Mateo en el piso de lavapiés, oliendo a pan recién horneado y a esperanza renovada. Pero las cicatrices picaban, noches de pesadillas donde el sobresellado reaparecía, sellando destinos. El verdadero cierre llegó en 2025, 2 años después del clímax. Recibí una carta de Salazar desde prisión, ganaste. Ruiz. Pero el precio. Valió. Quemé el papel en el balcón. Cenizas volando hacia el retiro. Elena dio a luz a nuestra hija, Lucía, en el Hospital Gregorio Marañón. Su llanto un himno a la redención. Javier fue padrino. Su mano en mi hombro un puente frágil pero firme. La venganza me enseñó, el odio es un fuego que quema al portador. Perdí millones, pero gané verdad. En las calles de Madrid, bajo su cielo caprichoso, caminé renacido, sabiendo que la familia, rota y recompuesta, es el único imperio que perdura. El sobre sellado, guardado en una caja bajo llave, es recordatorio, la traición destruye, pero el perdón reconstruye. Y en ese equilibrio precario, encontramos paz.